No es habitual que en Romagarmi hagamos este tipo de podcasts aislados, pero creemos que la ocasión lo merece. Se acaba de publicar en la prestigiosa revista Britannia un artículo alrededor de un objeto muy singular que entra de lleno en nuestro ámbito de investigación, que como sabéis en Romagarmi nos dedicamos al estudio de la presencia militar romana en el noroeste ibérico. Bueno, pues se acaba de publicar en Britannia el artículo La Copa de Berlanga, nueva evidencia de los botes o los cacharros del muro adriano encontrados en la Hispania Citerior. Es un artículo muy importante que acaba de publicar Roberto de Pablo, Susana de Luis, Jesús García Sánchez, Ignacio Montero y Pablo Aparicio, gente de diferentes instituciones, el Instituto Caetra, el Museo Arqueológico Nacional, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, el Instituto de Arqueología de Mérida, el Instituto de Historia del CSIC o la empresa 3D Stoa sobre patrimonio. Bueno, pues la Copa de Berlanga es un objeto fascinante del que vamos a hablar con Jesús García Sánchez, que es arqueólogo, es científico titular del CSIC en el Instituto de Arqueología de Mérida y sobre todo para nosotros es miembro ilustre de este colectivo de Romagarmi. Jesús García es especialista en arqueología del paisaje, trabaja mucho entre la Edad del Hierro y el mundo romano, un gran viajero por el Mediterráneo donde colabora con diferentes instituciones y entidades en Italia, en África y también aquí desde donde nosotros estamos en Santiago de Compostela con el INCIPIT, el Instituto de Ciencias del Patrimonio. Mi nombre es Manuel Gago y voy a mantener esta conversación con Jesús García alrededor del estudio, lo que significa la Copa de Berlanga y sus implicaciones para el conocimiento de la movilidad y del ejército romano en la península ibérica. Vamos allá, creo que os vais a sorprender. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué se siente cuando de repente te llega una pieza como estas, una super pieza como estas a las manos? Bueno, la primera sensación es de incredulidad y de no saber realmente con qué estás tratando. Uno se fija directamente en las cuestiones más formales, más evidentes. Es un vaso, es de metal, tiene algo inscrito. Entonces, bueno, pues las primeras búsquedas pues, te dan cuestiones normales. Un vaso de Vicarello, cosas ya muy conocidas. Pero en el momento en el que empiezas a ver paralelos y realmente ver las implicaciones de la pieza es bueno, cuando ya ves ahí abrirse el mundo bajo tus pies y empiezas a ser consciente de que es una pieza única. ¿Tenías miedo de que te la metieran doblada? Bueno, en cierta manera es una de las cuestiones. No, porque yo en realidad con los colegas con los que lo empecé a trabajar tengo fe. Pero sí que es verdad que tienes que justificar muy bien el origen de la pieza, ¿no? Y también justificarlo de cara pues, a los colegas, a revisores, que obviamente pueden poner en duda la pieza, pero bueno, ahí está el trabajo arqueológico realizado para, en fin, sostener las conclusiones. Antes de entrar en detalle a describirla, me gustaría que me contases cómo fue el proceso de encontrarla, de que esta pieza apareció. Bien. Pues también es particular el proceso porque bueno, proviene de Berlanga de Duero, de un yacimiento más o menos conocido que se llama la Cerrada del Arroyo, donde se realizaron pues, varios sondeos anteriormente pues, por cuestiones relacionadas con el uso agrícola, cambios de usos, construcción de algunas naves. Y bueno, un paisano del pueblo localizó la pieza y hizo entrega de ella a un arqueólogo que trabaja en la zona, el autor principal del artículo, Roberto de Pablo, que bueno, es conocido en la zona porque digamos que dirige los trabajos en el propio castillo de Berlanga. O sea, que es el típico señor al que los paisanos le llevan cosas que encuentran. Sí, oye, es digamos que el arqueólogo de referencia, entonces bueno, cayó en sus manos y con la premisa, vamos, él lo depositó en el Museo Numantino con la premisa de poder estudiarlo. Y digamos apareció en un contexto, no en un contexto de excavación, es decir, claro, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Que muchas de estas cosas adolecen de un contexto, pues muchas veces se encuentran a partir del mercado de antigüedades, donaciones antiguas. Bueno, en este caso aparece en el contexto del yacimiento y a partir de ahí es cuando empezamos a estudiar no solamente la pieza en sí, sino también el
contexto general del que proviene, ¿no? Para darle, digamos, un trasfondo arqueológico. Podemos llamar, se llama la Copa de Berlanga, ¿no? Sí, nosotros lo hemos bautizado como la Copa de Berlanga, ¿no? Vale. Digamos, en línea con las denominaciones de otras piezas similares de las que ya vamos a hablar. Me gustaría que le describieras un poco a la gente que nos está escuchando un poquito qué es lo que tienes qué es lo que apareció y qué tamaño tiene. Ayúdanos a verlo. Vale, pues es una pieza muy característica. Tiene cuestiones muy definitorias. Es un pequeño cuenco hemisférico, pequeño. El diámetro del superior es de unos 11 centímetros. O sea que es pequeñito realmente. Es pequeñito, en realidad no es una cuestión funcional para consumir agua. Bueno, quizás se puede parecer, ¿no? a las Un cuncas, chupito. a las cuncas, a las tazas vuestras, ¿no? Sí. O nuestras también, que a mí también me gusta ese tipo de convivialidad. Y bueno, pues... Puedo dar fe. Sí, todo el mundo lo sabe. Bueno, entonces las cuestiones más características es que tiene una inscripción bajo el borde, también es muy finito, ¿no? Unos 2 milímetros. A la inscripción podemos volver ya al final de la descripción. Bajo el borde tiene una decoración, digamos, con forma de torres cuadradas que van, bueno, serpenteando a lo largo de la pieza. Dentro de las torres hay unos cuadrados, 4 cuadrados, ¿no? Divididas por una línea, una de arriba abajo y otra lateral. Y entre las torres pues hay rosas de 4 pétalos, ¿no? Es una decoración típica, ¿no? Del mundo romano que se puede hacer muy fácilmente con compás. Debajo de esta línea serpenteante que va formando torrecitas, que nosotros interpretamos como torres, o se han interpretado como torres, hay un primer friso de cuadraditos que va alternando, bueno, pequeños cuadraditos con colores de color azul, turquesa más claro, más oscuro. Y abajo del todo está este siguiente friso conformado con escamas de pescado, ¿no? Tiene formas de escamas de pescado y también está relleno de colores de esmalte. Todo lo que he estado mencionando va relleno de esmalte de colores. Entonces bueno, pues alterna una línea de azul y verde, luego tiene una alternancia de azul, rojo, luego turquesa, etc. Es decir, que va componiendo pues una alternancia de colores esmaltados que le da mucha vistosidad. Claro, es como un cuenquito, pero profusamente decorado. Está muy ricamente decorado. También está compuesto de plata, de zinc, aluminio. Con lo cual tampoco es un útil cotidiano, ¿no? Claro. Es como otra cerámica que seguramente encuentras en las excavaciones, es otra cosa. Sí, a ver, tenemos constancia de vasos muy ricamente decorados o producidos en el mundo romano. Es decir, que dentro de la vajilla de consumo de una élite no sería extraño tener cosas así. Tenemos vasos de oro, de vidrio, vidrio tallado también, o sea, cosas excepcionales. Y esto está un poco en la línea de eso, de la excepcionalidad, no para el común. Y luego, si quieres, bueno, pues volvemos a la línea también decorativa o expresiva. Yo no sé si es más bien... No sé si llega a ser decorativa, sí que lo es, claro, porque forma parte, digamos, del vaso. También, bueno, todo lo que he mencionado está producido a molde y esta parte seguramente está inscrita a posteriori. A mano. A mano en el propio vaso. Es decir, que ya no es la decoración original, sino que es un añadido. Porque la clave del vaso es lo que tiene escrito. Sí, es el 50%, porque también esa forma serpenteante ya es sospechosa y aparece en otros casos, en otras copas de este estilo que tenemos localizadas por ahí. Bueno, yo tengo que reconocer que cuando vi por primera vez la copa, esa decoración que dice serpenteante me recordó mucho un videojuego que jugaba de pequeño en mi ordenador de 8 bits de MSX, que era una especie de castillo medieval, que claro, imagínate, eran juegos muy cutres, entonces todo el castillo era muy regular con sus almenitas y me recordó automáticamente a eso. Pero hablábamos de una inscripción. Claro. ¿Y qué pone en esa inscripción? Debajo del borde, este es el kit de la cuestión. Tenemos inscrito el nombre de una serie de campamentos conocidos que formaron parte del sector oriental del Muro de Adriano.
una de las cuestiones claves de esta pieza es que es la única de las conocidas, que son pocas, que mencionan los campamentos del este. Claro, porque antes de eso, es decir, supongo que una de las cosas que hacéis habitualmente cuando encontráis piezas es buscarles paralelos. Claro, exactamente. Sobre todo en el mundo romano, donde estamos habituados a la estandarización, a la producción industrial, siempre que encuentras algo, seguramente alguien lo ha visto ya antes. ¿Y cuántos paralelos había de esta copa? Existen muy pocos. Tenemos seguramente 4 que son, se llaman en la serie de copas del Muro de Adriano, en inglés Fourth Pans o Adrian's Wall Series. Y tenemos Rutschkap, Amiens Patera, vamos a ver, los teníamos en alguna lista. Sí, Rutsch, Amiens, Bath y Jam. Y después está Basildon o algo así. Sí. Y después está el mal llamado Hilbur. Sí, el mal llamado Hilbur, exactamente. Que como tú decías, no tiene la inscripción, pero sí tiene parte de esta serpentiforme, turriforme, etc. Entonces se asocia a esta serie, aunque no tiene la representación de los... O sea, la mención de los campamentos. Claro, muchos están en el Reino Unido, sí, pero después hay todos. El de Amiens sí, también. Amiens Patera está en Francia. Claro, Amiens está en Francia, sí. y hay otro, la que hablábamos del Hilbur, que está cerquita de Berlanga de Duero, relativamente. Bueno, en realidad proviene de la zona de la zona de Astur, entre Zamora y León, ¿de acuerdo? Pero a principios del siglo XX lo compró un coleccionista, seguramente lo martillearon antes para aplanarlo. Entonces es sabemos que pertenecería a esto, pero bueno, es realmente fragmento plano y este coleccionista Hilburg lo compró y se lo llevó al Reino Unido. Es decir, que está también en una colección privada, igual que la Rutschkap, etc. Claro, entonces tenemos muy pocas piezas y todo parece que apunta entonces a esa muralla de Adriano, ¿no? Sí, está claro que con la mención de los campamentos y la decoración se puede inscribir perfectamente dentro de esta serie de copas del muro. Claro, yo te quiero en este momento parar y te quiero preguntar precisamente por ese muro de Adriano. Sí. ¿Qué fue ese muro? ¿Por qué se construyó? Y de alguna forma, ¿cómo nos puede conectar con Berlanga de Duero? Eso llegaremos después. Sí, sí. ¿Por qué se hizo el muro de Adriano? ¿Por qué se hizo esa obra tan grande? Que hoy es Patrimonio de la Humanidad, creo que desde 1987. Sí. ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Y quién participó? ¿Y quién tomó esas decisiones? ¿Y quién estuvo? Bueno, es uno de los elementos quizá más conocidos del Imperio Romano. Es una frontera artificial que se empieza a construir en el 122 después de Cristo por orden del emperador Adriano. Se construye en el curso de poco tiempo para proteger el imperio. Según la biografía de Adriano, él tenía que proteger el imperio que había recibido por gracia de Dios, ¿no? Como se decía también aquí antes. Y entonces construye ese muro para protegerlo. Tiene un uso de al menos 20 y pico años porque en época de Antonino Pío se construye uno un poco más al norte. Uh-huh. O sea que aún pensaban realmente en avanzar en Britania. Adriano es conservador en ese sentido, él quiere proteger todo lo conquistado al sur del muro y protegerse pues, de los pictos que habitaban la zona más de Escocia. Y bueno, a partir del 122 se empieza a construir conectando la zona de lo que es el actual Newcastle con Carlisle, creo que se pronuncia. Y bueno, se construye a lo largo de 80 millas, 100 y pico kilómetros de largo y tiene una función defensiva. Lo conocemos muy bien gracias a que la conservación en esas zonas es fantástica. Son zonas húmedas, lugares que han sido poco transitados, el muro se mantiene allí y bueno, pues tenemos por ejemplo las cartas de Vindobona que dan un poco nos dan un poco el pulso, ¿no? De cómo se vivía en esa zona. Sí, hay una muy divertida en el que hablan de los britunculi, que se interpreta habitualmente como un término despectivo, ¿no? Para hablar de los bretonciños, ¿no? Claro, exacto. A mí mi favorita es la del legionario que pide calcetines. Nos imaginamos a los legionarios en sandalias. Siempre contamos el chiste de por qué César iba en sandalias,
pero, porque era julio, obviamente. Pero seguramente fuese un poco más complicado ese tipo de atuendo en el muro. Entonces, bueno, piden sandalias y incluso se encuentran esos dodecaedros raros con agujeros y... ¿Qué funcionalidad tenían eso? Dicen que era, obviamente, evidentemente, para coser calcetines también. ¿Ah, sí? O sea, que era una cosa así rara para tejer. Ah, pues no lo sabía, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, tenemos estas cartas en las que piden calcetines a la mujer, a la familia, etc. Es decir, que vamos, que tenemos una obra, una fortificación romana fantástica que está salpicada por esas torres en las que, bueno, había legionarios estacionados y luego posteriormente se construyen fuertes al interior. Claro, que tengo que decir que siguen un cierto ritmo, ¿no? Es decir, sí, había una base, ¿no? Cada X millas se construía una torre, ese es el diseño original, y luego posteriormente se van añadiendo campamentos estables donde, bueno, pues estaban atrincheradas las legiones y unidades auxiliares que estaban destacadas en esa zona. O sea, que hacía falta una gran cantidad de recursos militares que hubo que movilizar del imperio hacia esa zona. De hecho, cuando vamos a ver los diplomas militares de las unidades, vemos que, bueno, había unidades de todas las partes del imperio, incluida la península ibérica, estacionadas allí, también de gente de los Balcanes, de la zona de Países Bajos, etcétera, que iban también, pues, ellos creaban sus propias unidades auxiliares compuestas por indígenas romanizados o gente de origen indígena, o que esta gente, pues, iba uniéndose a unidades auxiliares ya existentes. ¿Cuáles eran las unidades auxiliares hispanas que se documentan allí? Bueno, hay varias unidades auxiliares de los astures, también muy interesante, como hemos dicho. Que es de donde apareció una claro, de estas trozos de piezas. Nos devuelve un poco al discurso, ¿no? interesante sobre por qué esa pieza está en Berlanga. Entonces tenemos alas de Asturias. Sí, alas son unidades inferiores a la legión. Exactamente, son seguramente montadas a caballo, etcétera. Obviamente, pues la zona de los Astures, pues también bien conocida, ¿no? Por ese tipo de caballería, etcétera. Y luego tenemos, pues, la corte segunda de los celtíberos. ¿Segunda o primera? Segunda. Muy bien estudiada porque precisamente tenemos está atestiguada su presencia también en Galicia, en Castromao. En Castromao. ¿Y es la unidad que estaba en Ciadella, en el campamento de Ciadella? Sí, ¿no? Sí, eso no sé. Nuestro colega José Costa también la allí aparecen. La ha rastreado, etcétera, y bueno. Y aparece en Castromao en el 132, una cosa así. Exactamente. Es una unidad móvil, por eso genera dudas de que si hubiese diferentes grupos de la misma cohorte, o que fuese la misma moviéndose por zonas del imperio, porque también sabemos que en cierto momento está en el norte de África. Porque esta que vemos en Castromao, que tú comentas que es la famosa pacto de hospitalidad con Coelióbriga, con los colibrienses, esta unidad aparece documentada, en teoría, con ese mismo nombre, arriba, en el muro, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que tenemos en Castromao es el nombre de un prefecto, muy interesante, porque ese prefecto menciona su origen, su origo, que es perdón, se me ha ido el nombre. Es la ciudad romana donde hoy en día se ubica Lara de los Infantes, también en la provincia de Burgos, muy cerca de Soria. Nova Augusta. Él se llamaba Cayo Antonio Aquilo Nova Augustano. Exactamente. Efectivamente, y es la ciudad de Nova Augusta. Sí. Entonces, bueno, sabemos que este prefecto, un representante importante de la corte, proviene de la corte de los celtíberos, proviene de un alia celtíbera. Claro, es decir, que de alguna forma supongo que sobre todo estaban nutridas, digamos, de poblaciones indígenas, ¿no? Es decir, de esa zona, aunque después se le sumaba a otra gente, supongo. Sí, porque obviamente tienen pérdidas a lo largo de su actividad en diferentes zonas y, bueno, van siendo recompuestas por personas de otros orígenes. Pero bueno, sabemos gracias a este pacto de hospitalidad que algún dirigente
provenía de la zona original de la Y esto de la es lo corte. que casáis con la copa, entonces. Sí, no exactamente a través de esta persona, Sí, sí, claro. obviamente porque es muy difícil vincular a la persona con Sí. el objeto, pero bueno, creemos que por la propia, digamos, el propio conocimiento ya sobre estas copas, ya se planteaba que eran souvenirs, ¿de acuerdo? De personas o que visitaban el muro, que provenían del muro. Entonces, la cuestión es que aparece en la propia zona celtíbera. Y sabiendo que hay cohortes de celtíberos ubicadas en el muro en ese momento, nos da por pensar que quizá una persona relevante como un prefecto o como cualquier otro dirigente de esta cohorte estuvo allí ubicado y a su vuelta a la península después de sus años de servicio pues se trajo consigo un recuerdo, un souvenir, un agasallo de jubilación, cualquier cosa, ¿no? Igual que quizá pasaría con la zona con la que se encontró entre Zamora y León, la que está en zona Astur, sí, sí. Porque además precisamente lo que es muy curioso es que en uno de los campamentos mencionados en la Copa de Berlanga, Cilurnum, en ese campamento están ubicados auxiliares astures. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, parece ser que hay personas volviendo del muro a su zona de origen. O sea que, de cierto modo, habría una pequeña... Sí. Sí, sí, y habría una pequeña industria en el mundo de Adriano para sí. fabricando este tipo de piezas. Claro, que... el hecho de estar fabricados a molde seguramente indique que había un patrón que se hacía. Y el hecho que, muy interesante y no podemos dar una respuesta, de que aparezcan ciertos campamentos mencionados, también quizás sea, y no otros, quizás sea relevante del lugar donde están ubicados pues, ciertos personajes. Claro. Obviamente, si yo vengo a Santiago, no me compro una camiseta de Écija, ¿no? Pues yo estuve en Santiago de Compostela, pues tiene que estar ahí. Sí. Es como el jarro café de... ¿Era frecuente que en el mundo, digamos, de los legionarios, que efectivamente su movilidad era amplia por territorios del imperio, por otras fronteras, que se produjesen este tipo de objetos, o esto fue una característica un poco más especial claro. del muro y de las condiciones singulares del muro, ¿no? Que al fin y al cabo no deja sí. de ser algo como también bastante singular dentro del imperio, ¿no? Esa gran obra, exacto. ¿no? Yo muchas veces lo he hablado con los colegas, el imperio romano en torno al Mediterráneo es enorme, pero la particularidad del muro de Adriano es que tienes que salir completamente del continente, tienes que irte a una isla remota, fría, conocida desde hace prácticamente 100 años, y seguramente eso genera unas dinámicas particulares entre ¿Es un Vietnam? La gente. Sí, seguramente. Hombre, no es tan Vietnam quizá como Teutoburgo, ¿no? O el Limes germánico, pero en ese momento... Sí, pero claro, un sitio en el que están sometidos a estrés, en el que están claro, lejos de sí, todo. Sí. Que... Absolutamente. Entonces, bueno, los materiales de este tipo que conocemos provienen todos del muro de Adriano, es decir, el resto de copas mencionadas menciona también campamentos del muro de Adriano, y que yo sepa no tenemos constancia de otros elementos de otras zonas. Es decir, bueno, es decir, que es como si se reconociera que aquello fue una experiencia singular, ¿no? Claro, sí. Incluso para las personas que las participaron. Bueno, o incluso... O que generó un compañerismo... Claro, o incluso que los propios militares indígenas romanizados se apoyan también en las formas que había de hacer las cosas allí. Es decir, porque seguramente hay muchos otros elementos de la cultura material indígena de las Islas Británicas, del mundo celta, que combina este tipo de decoraciones con incrustaciones de esmalte. Entonces hay algunas que obviamente no son iguales, pero bueno, hay una por ahí a la que nosotros nos referimos en el trabajo. Esta es un pequeño cuenco hemisférico, también de metal, con decoración así de esta celta muy abigarrada y relleno con esmalte. Entonces, pero no tiene los elementos. O sea que la pieza es un poco romana, pero también es un poco del lugar, claro, del espacio británico. Seguramente en esa zona ya se fabricaban este tipo de cosas y los propios romanos pues digamos que lo traducen a su propio significado, ¿no? Pues esto forma estos turriformes, esa inscripción también, que a lo mejor el artesano de raigambre celta no lo sabe escribir y luego lo hacen ellos, o que lo personalizan, ¿no?
lo customizan. Aunque no sepamos realmente digamos, todos los datos sobre estas piezas, no deja de ser una cosa pues como muy impresionante asociarla pues a un lugar inhóspito, separado, con misiones difíciles. Ahí en el Muro de Adriano hay muchos epígrafes relativos también al combate con los indígenas, es decir, un espacio duro que de alguna forma nos llega a nosotros cristalizado casi en la memoria, ¿no? Claro, exactamente, y seguramente para esta gente dinámicas que se generan incluso hoy en día en el ámbito militar, tatuarse algo, dinámicas pues, entre veteranos, asociaciones de veteranos, confraternidad, etcétera. Vemos que aparece. Nos referimos también, por ejemplo... Pienso, por ejemplo, en los souvenirs que se traían los soldados españoles del Sáhara, ¿no? Claro. Que se traían pues cosas africanas y las tenían puestas en sus casas, todo tipo de memorabilia africana, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y en este caso, esas dinámicas las vemos, nosotros nos referimos a más dinámicas del mundo de los veteranos del mundo romano. En Borovia, también en la provincia de Soria, aparecen estelas de época romana que representan élites o guerreros montados a caballo, pero con inscripciones romanas. Es decir, que bueno, ya esas élites aristocráticas indígenas ya no estarían allí, pero son personajes que se representan montados a caballo, mencionan su nombre de origen celtíbero, pero a la romana, y es muy interesante porque las personas que o la persona que está enterrada, el difunto y los que dedican la pieza no están emparentados. Es decir, que en ese caso quizá fuese un compañero de armas, quizá también del mismo origen, que se encarga pues, del entierro, de los fastos de un compañero de armas. Eso, bueno, los colegas también de la Universidad de Zaragoza lo han publicado recientemente y nosotros nos referimos a ello como otro signo, ¿no?, de esta gente que está volviendo del ejército y mantiene el recuerdo y la relación personal. ¿Cómo serían las batallitas que contaba esta gente por la tarde, al atardecer, sentados a la puerta de la casa, recordando estas historias? Seguramente quizás sacaban la copa y se lo enseñaban a los chavales. Y les hablaba de cada uno de esos sitios. Sí. Pues felicidades por este fantástico hallazgo y que ha sido recientemente publicado en una revista muy prestigiosa del mundo británico. Britannia, como su nombre indica, que es la referencia para los estudios del mundo romano en las islas. Y que suceda muchos más. Eso esperemos. Que esto dé pie a seguir trabajando en el contexto del yacimiento de Berlanga. Claro, por cierto, no hablamos de eso simplemente para cerrarlo. Vosotros estuvisteis echándole un vistazo, haciendo prospección en el lugar en el que apareció. Sí. ¿Y qué veíais ahí? Exactamente, lo que hemos hecho ha sido una prospección de materiales. Mi compañera Susana de Luis y Roberto de Pablo han hecho una prospección, encontrado mucho material de época de tradición indígena, pero romano. Es decir, este material pintado, cerámica como si estuviese hecha en la Edad del Hierro, pero decorada a la forma romana. Y luego, bueno, yo he contribuido con la prospección geofísica, entonces ahí sí que hemos podido ver estructuras, edificios que podrían... que son parte del yacimiento, ¿no? Porque están relacionadas las estructuras con... ¿Que es una especie de villa o aldea? Sí, tenemos algún edificio separado. Estaría muy bien ver cómo es un poco la organización, la estructura de una granja de este periodo a la que vuelve el veterano. Si también porta ideas, ¿no?, sobre otro tipo de asentamientos que conozca del mundo itálico o del mundo británico y que los reproduzca también de vuelta a Berlanga. Y también esperamos seguir trabajando pues, con la virtualización de la que se ha ocupado Pablo Aparicio y el análisis, digamos, más físico-químico, que es otro de los elementos que nos ayuda a contextualizar, a saber que esta pieza se produjo en la zona del norte de Britania. Son trabajos que ha hecho Ignacio Montero, el compañero del CSIC. Pues ya ves que Jesús García debe ver muchas series de televisión porque nos ha dejado el final de la primera temporada y ha abierto la segunda temporada para ver si podemos saber algo más sobre el contexto en el que apareció esta pieza. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, es siempre un placer. Un gusto.